Buenas tardes. Hoy día les queremos presentar a don Hernán Ampuero Villagrán. Él es sociólogo, es licenciado en Ciencia Política y magíster en Sociología de la Universidad de Essex en Inglaterra. Lo queremos entrevistar en su calidad de ex jefe de informaciones y ex director de comunicaciones de la Cámara de Diputados de Chile. Buenas tardes, don Hernán. Hola, buenas tardes, María Eugenia. Gracias por estar aquí. Un gusto. Quisiera partir convidándolo a que definiera ante nuestra audiencia en qué consisten ambos cargos y luego hacer un recuento de lo que fue su trabajo profesional en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que son dos cargos o dos responsabilidades que han sufrido y están sufriendo en este momento, creo yo, hasta donde dejé ambos, transformaciones más o menos importantes. La Oficina de Informaciones, antes del año 73, era una oficina relativamente pequeña, no creo que tuviera más de 5 funcionarios, incluido un auxiliar, porque la labor fundamental de esa oficina era mantener al día los textos legales y servir de vínculo, en cierto modo, entre los requerimientos de los diputados y de las comisiones a la biblioteca y al gobierno, a los organismos de gobierno. Esto cambió a partir de los años 90, sobre todo porque durante 17 años se habían producido enormes cambios en cuanto a las tecnologías de la información, y se pensó que era necesario fortalecer una oficina de informaciones para poder satisfacer los requerimientos que se pensaba podían tener los nuevos parlamentarios. Y respecto de la Dirección de Comunicaciones, es un cargo que se creó recién a mediados del año 2007, fundamentalmente como fusión del comité de editor de la televisión en la Cámara y de una comisión de imagen que se pretendía que su preocupación fundamental fuera estudiar y ver en qué forma remediar los bajos índices de confianza que el Congreso y en particular la Cámara tenían en la población. Ese es un trabajo que yo inicié, que creo que está inconcluso, pero en general esas eran las proyecciones de ambos cargos. ¿Y qué recuerda usted de esos días, digamos? Algo que nos pueda contar, que le pueda ilustrar a la gente de cómo usted hizo carrera dentro de la Cámara, ¿cierto? Bueno, yo creo que en cierto modo, y esta es una deformación profesional quizás, pero yo creo que en cierto modo yo partí de la premisa de que una de las formas de modernizar, o uno de los ejes modernizadores del Congreso y de la Cámara de Diputados, iba a ser una nueva fórmula para gestionar la información. Si nos veíamos nosotros inundados de información y de requerimientos para utilizarla, cuando se veía que en realidad el Parlamento iba a enfrentar una época muy distinta a la anterior del año 73 en cuanto a manejo de conocimientos, a requerimientos de conocimientos, lo lógico era adaptar mediante un organismo ad hoc esos requerimientos y la satisfacción de ellos a través de una oficina. Y yo creo que eso se cumplió, pero al mismo tiempo que cambian, creo yo, las tecnologías y los requerimientos, también eso hace obligatorio que esas oficinas cambien en sus proyecciones y en lo que hacen. Y yo creo que fue permanentemente un cambio lo que tuvo la Oficina de Informaciones para adecuarse a los requerimientos de los tiempos. Y esa modernización que se llevó a cabo a partir de los 90, ¿traía elementos computacionales? ¿Cómo fue ese paso, digamos? Porque del 73 al 90 tengo entendido que la Cámara de Diputados no sé, estuvo cerrada, porque la biblioteca del Congreso estuvo abierta. Sí, la biblioteca estuvo abierta. Yo creo que hubo un gran salto a comienzos de los 90 porque hubo además una ayuda sustancial, importante, generosa de los países europeos y del Banco Mundial. Pero mi impresión, y yo creo que no estaré equivocado, porque si usted lee el informe final del proyecto de modernización del exdiputado Carlos Mock y del ingeniero Versalovich, ellos creo que dicen en forma muy clara de que una de las cosas en que falló el proyecto fue en estar en constante contacto y consulta con los que ejecutaban, con las personas, con los humanos que llevaban a cabo el proyecto. Yo creo que hay una cierta
fascinación con la tecnología en el sentido de que se entiende completa o cuando se compran computadores o se adquieren nuevos implementos. La verdad que yo creo que lo importante de las nuevas tecnologías es que han cambiado la forma en que nosotros no solamente vemos el mundo, sino que también la forma en que vemos y ejecutamos los trabajos. Por lo tanto, es importantísimo, en primer lugar, el que sea una obra humana y no sencillamente una adquisición de elementos mecánicos o físicos. Y yo creo que en ese sentido se falló en esa primera oleada de modernización. Y yo creo que la otra falla que todavía se puede producir y se produce en organismos privados o públicos es el hecho que se piensa que la informática o las nuevas tecnologías, una vez impuestas sobre una organización, sobre un órgano, sobre una institución, eso inmediatamente va a mejorar la forma en que esa institución, ese organismo, esa empresa funciona. Y no es así. Las nuevas tecnologías funcionan bien y resuelven problemas cuando la estructura anterior está funcionando bien. Si no, el proceso de adecuación a las nuevas tecnologías es prácticamente inútil. Y yo creo que en ese sentido se han cometido algunos errores. Y eso queda en evidencia, me parece a mí, en las frases finales del primer intento de modernización del Congreso. Usted dice, de alguna manera, que el elemento humano como que no estuvo a la altura de lo que traían estas nuevas tecnologías, o no tuvieron la capacitación, por ejemplo. No, yo creo que es un proceso cultural muy complicado. O sea, yo no creo que haya sido falta de alguien. Yo creo que puede haber sido falta de todos nosotros, de los funcionarios, digo yo, para poder prever que un proceso ese es un proceso cultural. Yo no creo, por ejemplo, que todo el proceso de implantación de una dirección de comunicación en la Cámara de Diputados se haya iniciado en forma exitosa sencillamente porque el resto de mis colegas no tenía un interés muy definido en lo que estaba haciendo el resto de nosotros. Entonces, para hacer estos grandes cambios, lo que se necesita es el concurso de toda la organización. Si no, no resultan. Porque ya no podemos tener nosotros compartimentos estancos. Claro, yo se lo preguntaba porque desde fuera parece ser que la Cámara y el Senado generan muchas leyes, muchos documentos, muchas actas. Entonces me imaginé que computacionalmente eso habría a lo mejor alivianado el trabajo y la carga. Se puede alivianar, si efectivamente las nuevas tecnologías alivianan y hacen perfectamente posible que todo el mundo aproveche lo que produce todo el mundo. Pero para eso hay que tener muy claro los objetivos, cuáles son los elementos que uno va a informatizar. Lógico. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, tenemos que tener, por ejemplo, una idea muy clara de lo que significan los archivos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la sobrevivencia de una organización, para poder recién entonces, si todos estamos de acuerdo en la importancia de eso, en implementar nuevas tecnologías. Pero si algunos creemos que los archivos no tienen gran importancia o tienen importancia menor, entonces no vamos a considerarlos apropiados su modernización o vamos a modernizarla en la forma en que no corresponde. Don Hernán, ¿y cómo valoraría usted la función de la Biblioteca del Congreso en su rol con la Cámara de Diputados? Yo creo que la biblioteca ha dado saltos enormes de modernización. Me parece también que desde el comienzo desde el comienzo digo yo, 1990, la idea o la imagen de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como un modelo. Y creo que eso es lo que impulsó gran parte de los cambios al comienzo. Y ahora yo creo que se han ido autoimpulsando, porque lo bueno de los cambios es que se autoimpulsan también y producen una cultura organizacional que permite ir ampliando los servicios. Yo creo que la biblioteca, sin embargo, y me va a excusar que sea un poco crítico, pero yo creo que lo hago con todo buen ánimo. Yo creo que los servicios a los diputados, desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, habría podido ser mucho más eficaces y efectivo si ese proceso se hubiera hecho coordinadamente entre la biblioteca y servicios similares o parecidos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo creo que se habría podido aprovechar mejor al personal y los recursos físicos que existen para que ello sucediera. Y sobre todo para poder establecer desde un comienzo cuáles son las bases de esa modernización sincrónica que debería existir. Es decir, qué es lo que quería la biblioteca, qué es lo que quería la Oficina de Informaciones del Senado, qué es lo que quería la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, en general la organización de las dos cámaras.
Y me parece que ahí hubo cierta falla, en el sentido de que no hubo esas consultas, no hubo esa cooperación, no hubo esa sincronía. Pero naturalmente yo creo que existe ahora más sincronía y más entendimiento que lo que había antes. Don Hernán, usted tiene mucha experiencia en el mundo parlamentario, entonces yo le quería preguntar si usted cree, a puertas además de una elección presidencial y parlamentaria, si cree que los diputados están preparados en Chile para ejercer su rol fiscalizador. Yo creo que sería un poco pretencioso, quizás indebido, que yo me pronunciara sobre la capacidad de los diputados. Yo he sido siempre muy respetuoso de los parlamentarios en general. Yo quiero hacer una aclaración en primer lugar, es decir, el rol fiscalizador no es un rol individual. En virtud de la Constitución es un acto colegiado, es un acto colectivo. No podemos confundir nosotros el hecho de que los diputados, en virtud de su función de representación, como lo entienden ellos, hagan denuncias. No creo que eso sea el rol fiscalizador de ellos, puede ser de denuncia, de exponer ante el público y ante los organismos gubernamentales lo que está ocurriendo en un momento determinado. Pero la fiscalización la ejerce la Cámara, el Senado no tiene esa facultad, la ejerce la Cámara como un cuerpo colegiado. Yo creo que los diputados están, desde que se incorporan a la sala, no solamente facultados, sino que capaces para ejercer su rol fiscalizador. Yo creo que lo importante en los tiempos de hoy es que ellos necesitan para esa función y quizás para otra un apoyo efectivo, profesional, técnico, que les permita llevar a cabo esa labor como debe ser. Si yo estoy más preocupado, o me preocupaba más, digo, sigo preocupado porque me siguen interesando los asuntos parlamentarios. Yo creo que me tiene preocupado el hecho de que sea efectivamente ese apoyo eficaz, efectivo. Y solamente le puedo responder así. Ellos van a poder actuar mejor como fiscalizadores si tienen un respaldo profesional y técnico que les permita realizar esa función. Don Hernán, y desde el punto de vista legislativo, digamos, yo le preguntaba lo del rol fiscalizador porque ellos mismos de repente cuentan que pueden llegar hasta ahí con la fiscalización, digamos, o sea que a lo mejor no tienen las suficientes atribuciones, digamos. Entonces, me gustaría también que nos explicara qué apoyos o cómo ve usted el rol de legislar en la Cámara. Yo creo que es mi pensamiento muy personal. Yo creo que uno de los aspectos que no ha cambiado en la Cámara, algunos pueden argumentar que no es necesario que cambie, pero algunos de los aspectos que no ha cambiado en la Cámara es de lo que podríamos llamar la gestión legislativa. Es decir, la organización de la Cámara o del Congreso desde el punto de vista de su función fundamental y básica, que es discutir y promulgar leyes, y elaborar y aprobar leyes. Yo creo que en general la gestión parlamentaria o la organización del sistema es idéntica como era prácticamente hace más de 100 años. Entonces vemos por un lado que hablamos de una transformación extraordinaria del mundo externo, de la ciencia, de la tecnología, de la informática, de los flujos de información, pero sin embargo la forma en que opera internamente el Congreso y la Cámara en particular sigue siendo la misma. A lo mejor alguien me puede argumentar de que no tiene por qué cambiar. Yo creo que sí, pero yo creo que es necesario analizar, ver, examinar bien y ver en qué forma el apoyo a la labor parlamentaria, legislativa en particular, puede mejorarse. Yo creo que ha habido pasos importantes últimamente, sobre todo en la Cámara, en el sentido de establecer ciertas normas básicas para ordenar la forma en que se legisla en la sala, por ejemplo. Y por eso creo yo que estas cosas nunca pueden suceder de la noche a la mañana. Y por lo que yo veo es un proceso que ha comenzado y naturalmente tiene que desarrollarse. Don Hernán, yo no sé, me gustaría preguntarle si usted conociera algún candidato a diputado que resulte electo. ¿Qué le gustaría decirle a usted, dada toda su experiencia dentro de la Cámara?
¿Cuál cree usted que sería el mejor consejo que le pudiera dar a un cabro joven, por ejemplo, que llegue por primera vez? Yo creo que, de nuevo, en este sentido, creo que sería impropio, indebido quizás que yo diera lección, aunque fuera en términos imaginarios. Yo creo que lo que sí puedo decir es que lo que veo que es el problema, o los problemas que algunos de ellos me parece que tienen al comienzo. Yo creo que si uno ve hacia atrás, el principal problema del diputado recién electo es cómo va a dividir su tiempo. Y el tiempo es algo fundamental. Creo que sobre todo el hecho de que el Congreso esté en Valparaíso hace que se concentre en 3 días en forma muy intensa el trabajo legislativo y de fiscalización. Y eso hace también de que sea difícil para ellos dedicar el tiempo que pueden necesitar para su labor que ellos llaman de representación, de cercanía a la ciudadanía, a quienes lo eligieron. El trabajo distrital, el trabajo distrital, el trabajo de atender, de escuchar. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. En la encuesta que ordenó la biblioteca hace un par de años atrás, a DataVoz, una de las cosas que extraña es que la mitad de los electores piensa de que los diputados tienen que dedicar más tiempo a los ciudadanos, a quienes lo eligieron. Y la otra mitad piensa que debería estar más tiempo en el Congreso legislando. Entonces, naturalmente, que es difícil para ellos hacer esa elección y tienen que hacerla. Y tienen que hacerla sobre todo si quieren ser reelegidos. Porque el trabajo legislativo es un trabajo que es penoso no por la pena, sino que es penoso por el esfuerzo. En el sentido de que exige una concentración y una especialización grande del diputado en un trabajo que no tiene una figuración mediática muy trascendente. Puede ser muy buen legislador, pero desde el punto de vista de lo que él debe hacer también hacia sus ciudadanos que lo eligen, puede verse afectado. Entonces, yo creo que la división del tiempo y cómo distribuye él el tiempo, cómo distribuye sus habilidades. Yo creo que los parlamentos en la Cámara de Diputados, desde el año 90 hacia adelante, una Cámara muy distinta desde el punto de vista del perfil profesional y de conocimiento que lo que hubo antes. No digo yo que sabe más. Hay veces en que uno puede decir que se sabe más por viejo que por diablo. Pero resulta que la Cámara antigua, por ejemplo, también tuvo un gran bagaje de conocimiento, sobre todo a través de la experiencia. La Cámara del año 90 para adelante, o las cámaras del año 90 para adelante, están constituidas prácticamente por universitarios, por carreras, digamos, como abogado, ingeniero, médico. Y yo creo que naturalmente ellos tienen un dominio mayor del campo al cual prefieren dedicarse. Pero así, todos ellos necesitan una dedicación para hacer eficaz ese conocimiento y escoger las leyes que van a apoyar, las áreas en las cuales se van a desempeñar. Yo creo que es difícil, pero no es un consejo, es constatar una situación que yo creo que todos ellos van a enfrentar, sobre todo los nuevos. Y en su trayectoria, don Hernán, ¿qué parlamentario le impresionó o destacaría usted? Me sigues colocando en una situación en que debo decir que es impropio e indebido. No sé, pero cuéntenos alguna anécdota, algo que a usted le haya impactado. No, yo creo que en este sentido puedo hablar, si en realidad el problema no son las preguntas, sino que las respuestas. Permiso, ¿no? La opinión mía está guiada más bien por los afectos, por los recuerdos, por la experiencia, y son naturalmente muy subjetivas. Yo creo que en los tiempos en que yo trabajé en la Cámara antes del 73, desde el 67 hasta el comienzo del 74, hubo parlamentarios que me llamaron particularmente la atención por la cercanía que tenían con los funcionarios. Y estoy diciendo esto con mucho, porque yo era un funcionario que tenía 20 y tantos años, era recién ingresado. Y naturalmente uno se siente un poco un pelo de la cola en una organización tan importante como el Parlamento y la Cámara. Pero hubo diputados que a mí me impresionaron por esa cercanía, por esos afectos, entre ellos don Fernando Sangüesa, que fue presidente, de quien fui yo secretario, como secretario de la presidencia, secretario, digamos, como funcionario de la presidencia, doña Carmen Lazo,
Héctor Olivares, por ejemplo. Y si me permiten, yo quisiera agregar no un diputado, sino que un funcionario, don Carlos Andrade Geiwitz. Él es abogado, es historiador, especialista en Derecho Constitucional, fue mi primer jefe. Y yo lo que he hecho desde entonces es seguir el ejemplo de él. A él le debo mucho. Pero esos son afectos. Quizás en términos más, un poco más objetivos quizás. Yo recuerdo también a muchos senadores. A pesar de que pueda parecer raro a la juventud de hoy día, yo siendo joven me gustaba ir a ver los debates, porque eran debates, es decir, sobre todo en el Senado, en la hora de incidente, la gente iba a ver debates. Y a mí siempre me impresionó y he quedado fascinado por la elocuencia, la facilidad de palabra de algunos políticos de esa época, de Eduardo Frei, por ejemplo, de don Eugenio González, que después fue rector de la Universidad de Chile, a quien también conocí, de don Julio Durán. Y ahora sí que voy a decir algo indebido, de mi padre. A mí lo que me fascinaba de ellos es que nunca los vi que leyeran sus discursos. Cuéntele a la gente quién era su padre. Bueno, mi padre fue senador socialista por los 2 periodos, desde el año 53 hasta el año 69, y fue dirigente del Partido Socialista durante mucho tiempo. Pero volviendo un poco a lo anterior, yo creo que lo que me fascinaba de ellos era la facilidad de palabra y la elocuencia, pues nunca vi que ninguno de ellos, ni don Juan Antonio Coloma, ni don Domingo Durán, ni don Eduardo Frei, sacaran un papel para leerlo en la hora de incidente. Y yo creo que esto puede ser corroborado si es que en alguna ocasión entrevistan ustedes o conversan con algún funcionario de la redacción de sesiones de esos tiempos. Yo me recuerdo que a mí me decían, mira, fulano o sutano hablan sin errores de ortografía, me decían. Porque prácticamente ellos no corregían la versión. Entonces, yo no sé si eso es un adorno que no tiene valor en la forma en que se hace política hoy día. Yo creo que lo sigue teniendo. Y por eso creo yo que hicieron ese impacto en mí. Y creo yo en muchos jóvenes que tienen más años ahora como yo. Don Hernán, pasando a otro tema, usted como ex jefe de informaciones de la Cámara, me gustaría preguntarle si usted cree que la ciudadanía está preparada en este momento para elegir a sus representantes y que nos cuente un poco cómo ve usted los foros, los debates que ha habido en televisión, en radio. Mira, yo me estaba preocupando un poco de eso del último tiempo. Voy a iniciar de nuevo mi respuesta con unos peros, porque creo que es un poco impropio para mí pensar qué es lo que es adecuado como conocimiento para el resto de la población para que ellos puedan decidir políticamente. Es decir, tendría que sentirme en un estadio superior a ellos para poder hacerlo y no creo que lo sea. Yo creo que los ciudadanos con cualquier nivel de conocimiento que tengan, en primer lugar están obligados a votar. Es decir, cualquier discusión acerca de si tienen o no el nivel de conocimiento necesario es un poco superfluo, porque lo van a tener que hacerlo dentro de algunos días. Yo creo que todo ciudadano o ciudadana tiene la capacidad para poder elaborar una idea de lo que desea y hasta qué punto lo que desea puede ser logrado en virtud de estos mecanismos de representación. Ha habido una gran discusión en la ciencia política, sobre todo norteamericana y anglosajona, respecto de eso. Se habla de que los electores son ignorantes, que no tienen la capacidad para decidirse. Yo creo que sí la tienen. Puede variar, puede ser de distintos niveles. Entonces no podría responderte a esa pregunta. La otra cosa es que qué es lo que sucede con los foros, con las discusiones públicas, con los debates públicos que hay en este momento. Yo no sé hasta qué punto están influyendo en la ciudadanía. Creo que a veces nos dejamos llevar mucho por algunos estudios de opinión. Yo creo que la gente, con esta superioridad tan grande de la televisión durante, digamos, los últimos 10 o 15 años, quizá un poco más, yo creo que la gente sabe distinguir perfectamente bien entre la realidad y la ficción cuando ve televisión. Es decir, creo que tiene un gran impacto. Creo que puede ser también profundamente influyente.
pero me parece a mí que en términos políticos la gente no se deja engañar por los medios, si es que los medios quisieran engañarlo. Supongo que cada cual tiene sus propósitos, pero me parece que hay una capacidad inherente en el ciudadano para poder decidir. Ahora, si decide bien o no, ese es otro asunto. No, lógico. La única gran ventaja que tenemos nosotros es que cada 4 años podemos corregirnos. Lógico. Don Hernán, y para finalizar, me gustaría comentarle que el presidente de la Cámara de Diputados, don Rodrigo Álvarez, ¿no es cierto?, está empeñado en hacer una modernización de la gestión en la Cámara de Diputados. Entonces, si usted nos pudiera contar, digamos, qué ámbitos son a su juicio los factores claves para que esta nueva gestión resulte más o menos exitosa. Bueno, en primer lugar creo yo que es fundamental de que mis colegas funcionarios piensen de que es necesaria. Yo creo que sin el concurso de la gente que ejecuta es imposible avanzar mucho. Yo creo que es necesario un cambio, yo creo que los cambios han estado bien dirigidos. Algunos yo creo que son urgentes. Pero debe existir ese gran avance cultural que yo llamé al comienzo, en el sentido de que la organización tiene que ir completa hacia un objetivo definido. Y eso significa una participación profunda de los funcionarios en ese proceso de cambio. Es decir, tenemos que creernos que somos partícipes de un cambio. Sin ello yo creo que va a ser difícil cambiar. Es decir, creo yo que es prácticamente imposible. ¿Y por qué cree usted que la gente ha sido reacia al cambio? ¿Porque no ha sido bien informada? ¿Porque no se la ha tomado en cuenta? ¿O porque es gente que lleva muchos años y que en general puede ser reacia al cambio? Porque todos somos reacios al cambio. A todos nos gusta quedarnos donde estamos porque sabemos dónde estamos. El cambio también significa ir un poco más allá de lo que uno conoce. Entonces, no es que yo esté pensando de que es malo, es decir, es una contradicción permanente, pero que tenemos que salvarla de algún modo. Naturalmente que yo pienso de que un cambio es más fácil que pueda surgir, que pueda ser implementado por personas jóvenes que por personas de más edad. También se ha dado así en muchos casos de cambio organizacional. Y yo creo que entre las instituciones, organismos que son más refractarias a cambiar, están los parlamentos, yo conozco algunos. Creo que es difícil, sobre todo porque se produce un enfrentamiento curioso. Como las organizaciones importantes del Estado, los parlamentos viven también de rituales. Es decir, nadie puede pensar, o nadie piensa en Inglaterra, que la apertura del periodo de sesiones, cuando se golpea con un bastón la puerta cerrada de la sala de sesiones, es algo importante. Nosotros desde aquí lo consideramos quizás hasta un poco ridículo que eso se haga así, que se haga sobre todo con una persona con una peluca. Pero resulta que para los ingleses eso no es tan baladí. Eso es parte de todo lo que significa el Parlamento. Entonces tenemos por un lado el mantener ciertos rituales, ciertos hábitos, ciertas costumbres, que me parece a mí que tienen que preservarse, porque ayudan a que el conjunto de la ciudadanía tenga una idea de que estamos haciendo algo que realmente vale la pena, que es importante para el Estado, para la nación y para ellos. Y por otro lado, nos están pidiendo que nosotros modernicemos eso. Modernicemos una institución que vive en medio de los ritos y de los hábitos de ese tipo. Entonces no creo yo que sea una cosa de acusar a alguien de que está impidiendo el cambio. Yo creo que es una situación que hay que enfrentar, porque siempre se ha dado y siempre se va a dar. Don Hernán, le agradecemos mucho su presencia en la Biblioteca del Congreso. De nada. Y le deseamos que le vaya muy bien en sus nuevas labores. Muchísimas gracias.